En primer lugar, me gustaría señalar que tanto en la elaboración del documento de trabajo como en esta entrevista estoy actuando en base a mi capacidad personal y que las ideas que comparto son mis ideas personales y no estoy actuando en representación de la Secretaría de Estado de Comercio en la que actualmente participo. Pero también querría recordar que he tenido contacto profesional directo en relación con el acuerdo con Canadá en funciones que he desempeñado como consejera económica y comercial en la representación permanente de España ante la Unión Europea, en el momento en el que se estaba negociando el propio acuerdo y participé, por tanto, en el Consejo y en el Comité de Política Comercial, que ayudaba a la Comisión a negociar, y también como subdirectora general de Política Comercial de Iberoamérica y América del Norte. En el acuerdo comercial de la Unión Europea con Canadá, Acuerdo Global Económico y Comercial, que conocemos como CETA por sus siglas en inglés, se encuentra en aplicación desde el 27 de septiembre del año 2017. Es un acuerdo, por tanto, que está ya firmado y en aplicación en prácticamente su totalidad. Se trata de un acuerdo muy importante para la política comercial de la Unión Europea, un acuerdo de libre comercio amplio, moderno y muy ambicioso. Y se considera uno de los máximos exponentes, quizás el mayor exponente de los denominados acuerdos de nueva generación, que son los que empezó a negociar la Unión Europea a partir del año 2015. Su objetivo principal es no solo la eliminación de las barreras arancelarias clásicas, cosa que consigue, sino también abordar las barreras no arancelarias, que son en muchos casos, y especialmente en el caso de los países desarrollados, un obstáculo aún mayor que los propios aranceles. Por tanto, tiene amplios capítulos que abordan temas regulatorios, temas de servicios, temas de inversiones. Una clave importante también para entenderlo es que es el primer acuerdo de la Unión Europea con un socio desarrollado del G7. Es la primera vez que la Unión Europea firma un acuerdo de estas características y ello permite establecer un área de libre comercio transatlántica entre la Unión Europea, que es el principal socio comercial del mundo, y Canadá, que es un país pequeño pero rico y con un sector exterior potente. Y además, una tercera clave para entender el acuerdo es que ha servido como precedente para acuerdos posteriores, como pueden ser el acuerdo con Japón, el acuerdo con Vietnam, los acuerdos con Australia y Nueva Zelanda que se están negociando en estos momentos, y muy especialmente tuvo gran importancia de cara a la negociación del acuerdo con Estados Unidos, el TTIP, que ahora está interrumpido. Por último, podemos decir que el acuerdo contribuye a unir aún más a la Unión Europea con Canadá en el ámbito comercial, pero también en el ámbito geoestratégico, pues compartimos valores comunes y muy especialmente en el ámbito de las normas comerciales. Las principales fortalezas del acuerdo, como he dicho, se centran en su amplitud y en su profundidad. Por una parte, se produce la eliminación de los aranceles en productos industriales en prácticamente su totalidad y se abordan pequeñas crestas arancelarias que existían en productos como el textil, el calzado y en algún otro producto. En segundo lugar, también hay una liberalización muy amplia y una reducción arancelaria muy amplia en el ámbito agroalimentario, que es importante para la Unión Europea y también para España, si bien se tienen en cuenta sensibilidades mutuas y en el caso europeo pues se tienen en cuenta las sensibilidades en productos como el vacuno y los lácteos y establece una serie de contingentes arancelarios. También tiene una fortaleza muy importante porque aborda el comercio de servicios, como he señalado anteriormente. Por primera vez, un acuerdo de la Unión Europea no se limita a los bienes, sino que abarca prácticamente gran número de sectores de servicios, como pueden ser los servicios financieros, los servicios aeroportuarios, marítimos, arquitectura, ingeniería, que son ahora, en estos momentos, un ámbito de gran crecimiento del comercio mundial y además lo hace de una manera muy ambiciosa a través de un enfoque por el cual se listan únicamente los servicios que están restringidos en su acceso, lo que se llama lista negativa. Por último, eso es muy importante destacar los compromisos en contratación pública que se hacen también a nivel de las provincias y de los entes locales. Se va más allá de los compromisos que había en la OMC entre la Unión Europea y Canadá
y también se cubre el ámbito de las inversiones, se simplifica y se facilita el acceso a las inversiones extranjeras a Canadá y de forma inversa, por supuesto. También hay que destacar que como acuerdo moderno incluye un capítulo de desarrollo sostenible y comercio, otro de comercio y normas laborales y otro también de comercio y normas medioambientales, lo cual pues refleja la importancia común, ¿no?, de llegar a un comercio libre, pero también sostenible. Respecto a las áreas de mejora del acuerdo, hay que tener en cuenta que el acuerdo no ha entrado en aplicación en su totalidad y que hay un capítulo que es el de protección de las inversiones que aún no se está aplicando. Habría que tratar de llegar a una situación en la que se pudiera aplicar. Este es un ámbito complejo y que ha generado mucho debate y habrá que esperar probablemente a que se ratifique el acuerdo por parte de todos los países miembros de la UE y por parte de Canadá para que se pueda poner en marcha el nuevo sistema de tribunales de inversiones propuesto por la Unión Europea para facilitar el arbitraje internacional inversor-Estado, que es un sistema que mejora los actuales sistemas de arbitraje internacional inversor-Estado, como pueden ser los de FIADI o los de UNCITRAL. Yo creo que ahí es necesario, ¿no?, llegar a esta situación en la que se pueda aplicar el capítulo de inversiones. Por último, también hay que tener en cuenta que en la aplicación del propio acuerdo pues quedan todavía cosas por mejorar, pues en la aplicación de los compromisos en vinos, por ejemplo, o en algunos ámbitos de tipo agroalimentario y bueno, pues eso se va haciendo año a año en las reuniones de los comités conjuntos que se celebran. Los intereses de las empresas españolas y europeas quedan muy bien recogidos en el acuerdo. Durante toda la fase de negociación, las patronales industriales y las asociaciones agrícolas estuvieron muy pendientes de la negociación y transmitiendo en todo momento también las necesidades a la Comisión Europea, que también lo había tenido en cuenta, por supuesto, en la preparación de las negociaciones y en la elaboración del estudio de impacto, ¿no? En el caso de España hay que tener en cuenta que Canadá es el socio número 20 en la lista de socios comerciales de España, es decir, el comercio es relativamente pequeño, pero el acuerdo ha contribuido a señalizar a Canadá como un país importante para comerciar con España y para ofrecerse como destino de inversión. En este sentido, las empresas españolas y europeas y también las pequeñas y medianas empresas pues se han podido beneficiar, como he señalado antes, de la eliminación de aranceles en productos industriales, de la reducción muy sustancial de aranceles, casi eliminación en productos agrícolas, del acceso, por ejemplo, al mercado canadiense por parte de vinos y bebidas espirituosas españolas, a la vez que se han protegido también las indicaciones geográficas españolas, las 24 indicaciones geográficas. También se han visto beneficiadas las empresas por un sistema de reconocimiento de las normativas de regulación de productos en el caso de la Unión Europea y de Canadá, con los llamados certificados de conformidad, de manera que se reduce el número de gestiones que hay que hacer para comercializar un producto en Canadá. El acceso a las compras públicas también y a las licitaciones también es un aspecto fundamental para las más de 100 empresas españolas que están establecidas actualmente en Canadá y que participan en numerosos proyectos de infraestructuras energéticos y de otros ámbitos, muchas veces licitados a nivel provincial. Y por último, hay que tener en cuenta que el acuerdo también mejora la movilidad de personas, en general asociadas a las inversiones y al comercio, como pueden ser los directivos o ciertos tipos de profesionales. Y en cuanto a resultados, pues podemos comparar las cifras de comercio del año 2016 con las del año 2019. España exportaba a Canadá en el año 2016 en torno a 1.400 millones de euros, mientras que para en el año 2019 la cifra ha sido de 2.027 millones de euros. En el caso de las importaciones, las cifras estaban moviéndose en torno a 900 millones de euros anuales y en 2019 han alcanzado 1.500 millones de euros anuales. Por lo tanto, aumento del comercio
que también se ha visto reflejado en el caso de la Unión Europea con un aumento del 30% respecto a la media del comercio entre 2010 y 2015. El acuerdo entre la Unión Europea y Canadá está aplicando en un 95% de su texto, pero queda, como digo, por aplicar la parte relativa a la protección de las inversiones. Esta es una nueva competencia que se introdujo en la política comercial a partir del año 2009 con el Tratado de Lisboa. Y Canadá pues, fue uno de los países donde se negoció, con quien se negoció, perdón, esta protección de inversiones. Este tema, sin embargo, fue muy controvertido y al coincidir, como digo, la finalización de la negociación con Canadá con la evolución de las negociaciones con Estados Unidos en el TTIP, donde también se preveía incluir protección de inversiones, se produjo un debate bastante importante en la sociedad civil respecto a la necesidad o no de incluir este tipo de disposiciones, porque generalmente los países desarrollados no contemplaban acuerdos de protección de inversiones entre ellos y existía un cierto miedo, o se argumentó por parte de algunos miembros de la sociedad civil y ONGs que podía ser negativo introducir el capítulo por miedo a que o se desencadenaran litigios al amparo de este tipo de disposiciones de protección de inversiones, ¿no? Litigios de empresas contra el Estado. Por lo tanto, eso hizo que en algunos países se retrasara el proceso de ratificación y hubiera bastante discusión al respecto. Actualmente ha habido 15 Estados miembros que ya han ratificado el acuerdo, entre ellos España, que fue uno de los primeros en ratificar, pero aún no lo han ratificado países como Francia, Alemania o Bélgica y, por tanto, un riesgo que yo creo que es muy pequeño, pero evidentemente que aún no podemos dar por absolutamente descartado, es que hubiera problemas en la ratificación del acuerdo en algún país y no pudiera entrar en la aplicación definitiva pues toda esta parte que falta, ¿no? Y el propio acuerdo. Yo creo que este riesgo se puede minimizar si se explican bien las ventajas del acuerdo comercial y cómo realmente el sistema que propone la Unión Europea en protección de inversiones mejora los sistemas de arbitraje internacional que existen en estos momentos y que se están utilizando. Y que, desde luego, las ventajas que ha traído el acuerdo comercial pues, superan cualquier tipo de riesgo posible. En estos momentos, la Unión Europea precisamente se está planteando esta misma pregunta. La Unión Europea acaba de hacer pública una reciente comunicación sobre la política comercial renovada, o el Trade Policy Review, y uno de los aspectos que propone analizar precisamente es la reforma de la Organización Mundial de Comercio. Desde mi punto de vista, es una pregunta importante y desde luego la Unión Europea apuesta decididamente por el multilateralismo, pero en el ámbito de una organización reformada. Habría que abordar aquí distintos ámbitos. Por una parte, quizás el más complejo, el propio funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio, sus normas de funcionamiento no son fáciles de cambiar. Otro aspecto importante es dar una solución a la crisis del actual sistema de solución de diferencias y el órgano de apelación ahora mismo de la OMC está bloqueado por la oposición de algunos países, entre ellos, bueno, básicamente por la oposición de Estados Unidos. Aquí vemos un nuevo ámbito de cooperación transatlántica que se abre entre la Unión Europea y Estados Unidos tras el cambio en la administración americana, que abre perspectivas favorables. Y por último, la reforma de la OMC pues, implicará que la Organización Mundial de Comercio tendrá que tener en cuenta los nuevos temas comerciales de la actualidad, tener en cuenta temas como comercio y medio ambiente, comercio y salud, muy importante en el ámbito de la pandemia que estamos viviendo, ¿no? Comercio de productos sanitarios, comercio y cambio climático, comercio y mujer, etcétera. Y es previsible, como plantea la Comisión, que se avance hacia acuerdos de ámbito plurilateral, pues quizás con menos países, pero buscando resultados más concretos, porque cada vez es más difícil lograr rondas comerciales que abarquen a todos los países en el ámbito
en el ámbito comercial. En todo caso, el acuerdo CETA, al estrechar las relaciones entre Canadá y la Unión Europea, pues lo que permite también es que puedan colaborar y puedan mantener en muchos casos posiciones comunes en el ámbito de la OMC. Y sobre todo, yo creo que para concluir, lo importante es que la Unión Europea consiga ser un referente en las normas globales y en los estándares globales comerciales a nivel multilateral. Y ese es el objetivo que debería perseguir en esta reforma de la Organización Mundial de Comercio.